Hola Ravioli, soy Raskolikovic. P6. ¿Te acordás de aquel mítico juego de fútbol de la Play? Seguro que sí, porque está lleno hasta las tetas de videos de YouTube y la gente no lo deja morir sacando parches, mods y demás mierdas, siendo que hay alternativas modernas que salen todos los putos años. La verdad sea dicha, yo antes también creía que los juegos de fútbol eran una estafa. La creencia de todo el mundo de que es una estupidez que EA o Konami vendan el mismo puto juego de 11 pelotudos corriendo atrás de una pelota cada año y bla bla bla, porque de un año al otro, la diferencia entre mecánicas y gráficos no podría mejorar exponencialmente, etcétera, etcétera. Pero cambié vagamente de opinión cuando tuve que jugar al PES 2018 con la selección argentina de aquella época y, Dios mío. Bueno, de igual forma sí es una estafa. Ahora por lo menos tenemos al eFulgo, al feliz cumpleaños 25 y el nuevo de Messi mexicano, pero pese a las 1000 entregas y franquicias, el P6, como la abuela con terrenos que se aferra a la vida, sigue vivito y culeando hoy por hoy. Pero, ¿qué hace al P6 ser el P6? ¿Es que es el número 6? ¿Nostalgia? ¿Es el juego definitivo de fútbol? Sabrá el Diego. Yo digo que el P6 no es un juego de fútbol en realidad, como el Gollum no es un juego sobre el Señor de los Anillos. P6 es un RPG, y es el mejor de todos. ¡Historia! El Imperio Americano, consolidado como la mayor potencia mundial, durante los muchos años de su auge, logró vencer a todos sus enemigos, menos a uno. La guerra contra los chinos se cobraba su tributo, y los países tercermundistas pagaban el precio. El imperio necesitaba a Tiberium para su poderío militar, y todo hombre culpable de un delito, por insignificante que fuese, se vio obligado a trabajar en las minas de Bolivia. La mano de obra barata china, combinada con sus pocos requisitos para crear nuevos seres, obligó a que el conflicto bélico escalase su poder, y lanzaron los primeros misiles nucleares. El resto del mundo no se quedó de brazos cruzados. Todo país con un poderío nuclear tuvo que lanzar sus misiles y rezar. Fue la séptima extinción. Durante años, la civilización quedó al borde del colapso, sin agua, sin comida, sin Funkos y TikTok, por 9 horas. Pero el espíritu humano es más fuerte que cualquier catástrofe, y los pueblos pudieron levantarse y prosperar, desarrollar nuevas tecnologías. Pero los problemas del pasado se hicieron presentes otra vez. La guerra continuaba. ¿Cómo hacer para evitar una nueva catástrofe? ¿Cómo saciar la sed de sangre y la belicosidad que parecen tan intrínsecas del humano? Solo se halló una respuesta. La guerra y los conflictos internacionales se sublimaron en torneos mundiales del deporte rey. Aquel país cuya selección se coronase campeona en un torneo celebrado cada 4 años lideraría el mundo bajo sus políticas. P6. No trates de entenderlo. Este es el lore del P6. Sale en el DLC P6 Los Partidos Perdidos, cuyo desarrollo se canceló. Y el que diga que miento, lo espero frente al ex Ministerio de la Mujer en esta época del año, dentro de 3 años, el día 12 de mayo a las 10 de la mañana para recagarlo a trompadas. En este RPG no controlamos a un solo bicho como en los demás, sino a 23 por facción, entre titulares y suplentes. Al mismo tiempo, en la partida tendremos que migrar con una party de 11. Dentro del campo de batalla, cada miembro de nuestra party tiene un rol específico entre arquero, defensores, mediocampistas y delanteros, donde cada uno de estos roles posee un subrol que complica las cosas y hace que ciertos personajes sean superiores a otros en respectivas áreas. No vamos a poner a Messi de defensor ni arquero, ¿no? ¿Y por qué no? Este juego te deja modificar todo. ¿Y qué te parece un equipo donde todos sean Messi? Ahí está Messi. Messi. Ahí está Messi. Y Messi. Bueno, la verdad que no es tan buen equipo. Y eso es porque cada champ tiene sus propios stats. No me importa cuántos skills tiene tu juego favorito, porque el P6 tiene 29 habilidades que van del 1 al 99, más 23 especiales sin contar con que el rol, tamaño y peso del bicho importa. Es una cantidad impresionante de variables para una sola unidad, lo que al multiplicar por 11 nos da una cantidad de 10 a la 29 posibles personajes diferentes. Es un número tan grande que me lo tuve que inventar. Y no solo tendremos el roster de la época, recordando jugadores tan queridos actualmente como Riquelme, Sir Sebastian Veron, sino que también podremos hacer nuestros propios personajes bailando sobre la delgada línea entre el delirio esquizofrénico y la diversión. Razas. Los personajes no pueden estar solos en un mundo tan hostil. Para prosperar necesitan estar en un clan o facción. Y acá es cuando el juego saca a relucir su gameplay con base en el lore. Verán, hay muchas razas para elegir, que son aquellas que pelearán cara a cara en la máxima competencia mundial por el destino de la humanidad. Pero hasta que no se celebre dicho torneo, algo tienen que estar haciendo para justificar esos millonarios sueldos y entrenar para la hora de la verdad. Acá entran los equipos. Cada país tiene sus ligas.
algunas más falopas que otras, y esto es con el fin de cazar los mejores talentos para la selección, solo lográndose al ponerlos a competir entre ellos para ver quiénes son dignos de tal responsabilidad. Podremos encontrar también los grandes clanes del mundo, si el mundo significa Europa. Sé que es por la época y capacidad de espacio y licencias y bla bla bla, pero dale, no está ni siquiera el Bober. Hay que buscarlos como el Patagonia y el Pampas, pero no es lo mismo, la reconcha de sus madres. ¿Y el resto de los grandes de Latinoamérica? Por suerte, el editor de equipos también nos deja divertirnos un poquito. ¿Alguna vez soñaste con jugar con la selección uruguaya campeona del mundo? No sueñes más, P6 lo hace realidad. ¡Atención! Vamos a imitar al emperador de la Chiqui League. Por cada like, comentario y suscriptor que atraiga este video de acá a un mes y monedas, voy a construir una casa de Age of Empires 2 para los aldeanos afectados por la invasión mongola. Muchas gracias. Gameplay. Quizás te estarás preguntando, pero Vic, ¿qué onda con el gameplay? Seguro que al ser un juego viejo, debe ser una garcha comparado con los nuevos videosimuladores de balompié. Por esta vez, y que no se repita, te voy a dar la razón, pero hasta ahí nomás. Permítanme presentarles mi apología del P6. A diferencia de los juegos de fútbol líderes de hoy, el P6 nunca trató de cagar más arriba de lo que tenía el culo. P6 es el profe de gimnasia que dice chicas volei, chico fútbol y se va a fumar un pucho. Te presenta el juego lo mejor pulido y posible y a jugar. No podíamos pedir realismo como hoy, no podía darnos eso la tecnología del momento. Pero ¿saben qué? No nos importaba, porque el PES tiene algo que poco a poco las empresas desarrolladores de los AAA están olvidando. Un componente tan vital como la jugabilidad y el sonido, la diversión. Y si P6 sigue vivo hasta el día de hoy, es gracias a los villeros que todavía tienen Play 2 chipeada, los nostálgicos divorciados de 30 años y porque el juego es tremendamente divertido. Pero sobre todas las cosas, ya lo dije, el juego entiende que es un juego y no un simulador de la vida real o un Sims. Te deja hacer de todo, tiene una jugabilidad rápida, una identidad muy marcada con su música no licenciada y sus gráficos, ni siquiera tener menos de la mitad de las licencias de su oferente en cuanto a ligas y demás lo pudo detener. P6 es excelente porque, repito y vuelvo a repetir y repito una vez más, es divertido. ¿No es acaso, digo desde mi ignorancia, lo que deberían apuntar? En vez de 2 empresas, perdón, ahora 3 o 4, lo que concha sea, que traten de alcanzar la idea platónica del juego del fútbol haciendo el mismo puto simulador que al final no tiene mucho que ver con la experiencia real, ¿no sería mejor que cada una vaya por su propio camino y retome lo arcade sin irse demasiado por la tangente? Pero, qué sé yo no sé mucho de fútbol, por eso soy hincha de Huracán. Modos de juego. Más allá del mundial, hay muchos modos de juego. Copas internacionales sin licencia, así que olvídate de la Champions y la Libertadores, copas falopas como la Konami, intercontinentales, partidos amistosos de un jugador o hasta 8 putos jugadores en contra o en equipo, y el favorito de todos, la Liga Master que te permite dirigir un equipo favorito a lo largo de varias temporadas, haciéndolo participar en las copas y viendo cuánto tiempo tardas en mandarlos a la B. Así que, ¿aún crees que el P6 está viejo o te aburre jugar con Ronaldinho, Ronaldo Gordo, Kaká y las demás leyendas? Entonces quizás tenés que reconsiderar buscar laburo. Pero si esa tampoco es una opción y la jubilación de tu vieja alcanza para los dos, entonces te recomiendo descargarte el mod de Empatch para este juego, que lo actualiza al año corriente con los fichajes actuales y añade un sinfín de equipos con sus canchas, rostros, camisetas y hasta las canciones. Para mis seguidores y compatriotas, este mod añade todos los equipos de la liga actual, incluyendo, pero no limitando, Boca, River, Independiente, Racing Club, San Gigenzo, San Pechenzo, el favorito de muchos, el actual campeón de una final histórica y muchos más. ¿Te aburre jugar contra la máquina? ¿Crees que la vieja idea del PC ya nos ofrece un desafío? ¿No tenés un amigo autista con el que jugar ligas y copas todas las noches sin ganar nada? Entonces P6.es está hecho para vos. Esta simple pero eficiente página es un punto de reunión de divorciados de 30 años que buscan encuentros casuales para partidos de P6 online. Créate una cuenta, descargate el PES, poné un serial cualquiera y ya puedes competir contra los evasores de manutención que pululan en estos servers. Lo recomiendo totalmente, funciona a la perfección, te van a poner a prueba y es muy divertido. Puntuación final. Le doy al P6 un puntaje de 35 millones, que es lo que asciende en dólares la deuda de San Lorenzo al editar este video. Es un juego realmente increíble, divertido y totalmente vivo al día de hoy. ¿Recomiendo jugarlo? Sí. ¿Recomiendo comprarlo?
no hay dónde. Sin más que agregar, me retiro. Este video está dedicado a la comunidad de RedFulbo en Reddit, el mejor sub de fútbol y de Argentina en general. Ya saben lo que se dice acá. Dale like, compartí, comentá y suscríbete al canal para más videos. Y quédense para los créditos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.